Buen día, nosotros les vamos a hablar sobre nuestro proyecto integrador que es para la empresa EMSI. Mi nombre es Carla Solís y mi compañera Mariana Vázquez. Este es el contenido del que les vamos a hablar hoy. Como generalidades de la empresa tenemos que EMSI significa elementos mecánicos y servicios industriales. Se encuentra en Avenida México 212 en el fraccionamiento Guadalupe. Para el proceso productivo, EMSI es una planta capaz de manufacturar sólidos por medio de máquinas sofisticadas como una fresadora CNC, un router CNC, entre otras herramientas para facilitar el proceso de maquinado. Como diagrama energético productivo tenemos solamente una área con la cual es el 100% de la energía eléctrica. Se encuentran ahí 17 máquinas, de lo cual el proceso no se puede decir que va de la máquina 1 a la máquina 2 y sucesivamente, ya que al mismo tiempo se pueden utilizar varias máquinas. Aquí tenemos el diagrama unifilar y el plano eléctrico de la empresa. Como planteamiento del problema tenemos que al realizar el diagnóstico energético tipo 1, la empresa no cuenta con un transformador. Nunca se ha dado mantenimiento a las lámparas, lo que implica que nunca tampoco se han reemplazado, aunque estas cuentan con polvo. Están demasiadas cargas conectadas a un solo contacto, solamente se encuentra un contacto de 220 volts y está quemado. En el censo de carga se obtuvo una carga instalada de 75.562 kilowatts que se encuentran conectadas a un transformador que suministra CFE que da de 15 kVA. Un aspecto que se encuentra bien en la empresa es que se le da mantenimiento a la maquinaria cada cierto tiempo. Como identificación del problema tenemos que el consumo se encuentra en excedente en los últimos meses, la carga total instalada excede la capacidad del transformador, se conectan muchas cargas a un solo contacto y no se cumple con la norma en uno de los puntos que es el 4.2.13 donde no se cuenta con el plano eléctrico en la empresa. Este es el recibo de CFE de la empresa. Se encuentra en una tarifa PDBT, pequeña demanda en baja tensión, con una carga contratada de hasta 25 kilowatts. Para el consumo histórico, en la parte reversa del recibo tenemos que el mes de octubre es uno de los meses donde más consumo tiene la empresa. El pago promedio que paga la empresa es de 2,000 pesos. También en el apartado de aquí de abajo dice que el consumo de la energía eléctrica se encuentra en el rango excedente. Para el gasto de empresa en porcentaje tenemos que la producción ese es el 60%, la energía con el 20%, seguido de los sueldos con el 15% y por último el agua con el 5%. El porcentaje en maquinaria, la maquinaria que consume más en la empresa es la fresadora con el 18%, una CNC con el 20% y la soldadora con un 29%. Como objetivo general se tiene diseñar un proyecto energético para la empresa EMSI por medio del diseño de un sistema fotovoltaico interconectado a la red y un cambio de tarifa para la disminución del consumo energético. Como objetivos específicos se tiene en primer lugar calcular el nivel de radiación incidente en la empresa EMSI a través del estudio de geometría y solarimetría para determinar el recurso solar. Como segundo punto se tiene dimensionar un sistema fotovoltaico a través del análisis del consumo y potencia de la empresa EMSI para disminuir un 100% el consumo eléctrico proveniente de CFE. Como tercer punto se tiene que calcular una subestación tipo poste para la empresa EMSI a través de lo especificado en la NOM 001 CD 2012 para reducir el gasto por energía eléctrica. Como cuarto y último punto se tiene que simular el comportamiento del sistema fotovoltaico por medio del software SAM para analizar su producción anual y el tiempo de regresión de la inversión. Bueno, en cuanto a justificación, se tiene que la empresa EMSI en los últimos años ha aumentado su nivel de producción
Esto gracias a la gran cantidad de pedidos que reciben las empresas duranguenses, lo que ocasiona que pues, su maquinaria sea más utilizada, haciendo que llegue una carga total instalada de 75.562 kilowatts, lo que trae como consecuencia el exceso de carga para el transformador que ofrece CFE. El consumo se encuentra en excedente. Esto se da a conocer en la parte trasera del recibo. Y además de que en la página de CFE se especifica que a la tercera medición consecutiva será reclasificado la siguiente tarifa, a la cual corresponde a la GDBT. Al instalar un sistema fotovoltaico se bajará el consumo proveniente de CFE, saliendo así el consumo excedente y por ende bajando los costos por el mismo. Al tener diseñado el diagrama unifilar, pues permite identificar de manera más clara cómo es que se encuentran conectadas las cargas dentro de la empresa y cuál de estas es más significativa para ella. Resultados. Para el punto de solarimetría se obtuvo que para los 12 meses del año se cuenta con 5.5 horas solares pico promedio. En geometría solar se obtuvo el diagrama de ruta solar, lo cual nos indica la posición que tendrá el Sol durante los 12 meses del año. En el dimensionamiento del sistema fotovoltaico se obtuvo que serán necesarios 6 módulos de 335 watts, 6 microinversores con un MPPT con una potencia de entrada de 235 a 300 watts, 6 interruptores termomagnéticos de 10 amperes, un kit de soporte de aluminio vertical para 6 módulos, 2 pilas por 3 columnas, dando así un sistema con una potencia de instalación de 2.1 kilowatts. El cálculo de costos con el financiamiento FIDE nos dio un costo total de 66.868 con un retorno de inversión de 14 años. La cotización que se obtuvo en el enlace empresarial da un total de 42.500 con un retorno de inversión de 4.2 años. Y aquí se muestra el diagrama unifilar del sistema fotovoltaico, que son los datos que ya se mencionaron con anterioridad. En la simulación que se hizo en el software SAM, se realizó la del crédito de FIDE, lo cual nos arroja que el sistema fotovoltaico da un valor total de 66.862 pesos a pagar en un plazo de 4 años, con un retorno de 14.5 años que se muestra en la gráfica, así como en los dos siguientes gráficos que se muestra la generación mensual de energía y la carga de electricidad del sistema. Y así como en la tabla se muestran los costos que se tendrá en la energía con el sistema, sin el sistema, y el ahorro que se tendrá mensualmente además del total que se tendrá anualmente. Bueno, en cuanto a resultados de tarifa de PVT, se obtuvo que, pues en esta se tiene un costo total de 2.908 pesos, mientras que en la tarifa GDBT el costo total por consumo sería de 3.766 pesos. En la tarifa GDMTO el costo sería de 2.018 pesos, mientras que en esta misma entraría la implementación de la subestación con una capacidad de 150 kVA, con una tensión de 13.200 en el primario, mientras en el secundario de 220 a 127 volts. Y el precio total de estas daría 73.246 pesos. Se llegó a la conclusión que para la empresa es más rentable mantenerse en la tarifa PDBT, ya que el costo por el consumo es menor a la siguiente tarifa, a la GDBT, e instalar un sistema fotovoltaico que después del retorno de inversión se tendría un ahorro anual de 9.941.73 pesos. Se agradece por su atención y para mayor información
se puede acceder al código QR que se muestra en la parte inferior derecha de esta página.